Muy buenos días, hermanos. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. A razón de que el texto que voy a exponer en esta mañana es bastante extenso, vamos a orar primero antes de comenzar el tiempo de la enseñanza. Pero recuerden que vamos a mientras voy explicando, vamos a ir leyendo todo el texto. Vamos solamente a estudiar hasta el versículo 53. Solamente hasta el 53. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por esta mañana que nos das. Gracias por la oportunidad que nos permites de estar reunidos. Cuídanos. Ayúdanos a que nuestras mentes puedan estar tranquilas, puedan estar sosegadas, de manera que podamos prestar atención a tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de sabiduría para entender y para poner por obra, Señor, tu palabra. Te lo pedimos. Ayúdame, Señor, en la exposición, a hacerlo, Señor, de una manera que te agrade y que haga justicia al texto, Señor. Pero también te pido por todos los oyentes en esta mañana, de tal manera que puedan ser edificados y tu nombre sea enaltecido en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Era la primavera del año 1521, específicamente 18 de abril. Ese día compareció en la ciudad alemana de Worms aquel famoso monje agustiniano, Martín Lutero. En esa dieta de Worms, como se dice, allí estaba el recién nombrado emperador de el Imperio Romano Germánico, Carlos V. ¿Por qué lo convocan? Bueno, recuerden que después de que Martín Lutero clava sus las famosas 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg, dice que hubo un revuelo social, no solamente social y religioso. Recuerden que allí en esas tesis él confronta o está en contra de las prácticas de las ventas de indulgencia de ese momento, y también expone argumentos sólidos en contra del papado romano. Martín Lutero, un año antes de esa dieta de Worms, en Alemania, 1521, un año antes, había recibido censura por parte del Papa León X. No solamente eso, también había recibido la excomulgación ese año también. Entonces, no solamente la censura de que nadie podía leer sus escritos, sino que también fue excomulgado de la Iglesia romana. Pero en este momento de 1521, esa mañana del 18 de abril de 1521, se presenta ahora ante las autoridades civiles, Lutero. Y le piden que se retracte, le ponen allí sus libros, sus documentos, y le pide que se retracte de todo ello. A lo que Martín Lutero pronuncia las siguientes palabras: si no se me convence mediante testimonio de las Escrituras y claros argumentos de la razón, porque no creo ni al Papa ni a los concilios, ya que estos han demostrado que a menudo han errado y constantemente se contradicen a sí mismos. Por el texto de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido y mi conciencia ligado a la palabra de Dios, por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Él termina diciendo: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, Dios me ayude, amén. Esa última frase, Dios me ayude, tiene mucha relevancia entendiendo el contexto en que él lo dice. Se le estaban imputando algunos cargos que iban a meritar incluso la ejecución de Martín Lutero. Pero él valientemente dijo:
Yo no me voy a retractar a menos que se me convenza por las Escrituras, no por lo que me diga el Papa ni los concilios, sino por las mismas Escrituras que yo he citado. Si no es así, mantengo mi postura. Señor, me ayude. Estaba corriendo en peligro, estaba literalmente corriendo peligro. Su vida literalmente estaba en las manos de ese concilio. Probablemente él se acordó de lo que 1500 años antes se produjo con aquel joven Esteban, diácono de la iglesia de Jerusalén, quien también fue llevado ante un concilio, y con los cargos que se le imputaban a Esteban, que lo hemos visto el domingo pasado en Hechos 6, podemos decir que esos cargos ameritaban la muerte de Esteban. Pero así como Esteban fue valiente, y lo vamos a ver en esta mañana, cómo se defendió, la valentía que mostró cuando él habló en su defensa ante el concilio, de la misma forma Lutero también se paró firme, se mantuvo sólido a pesar de las serias amenazas que tenía. Ahora, Lutero, hermanos, fue simplemente un ejemplo de miles de ejemplos que hay, que se conocen en la historia, y no sabemos de cuántos más que se desconocen, que son hombres y mujeres realmente llenos de fe, que defendieron la fe cristiana. En algunos casos lograron escaparse de la ejecución o del martirio, tal como el propio Lutero, quien fue protegido por Federico el Sabio de Sajonia, el príncipe. Pero otros no corrieron la misma suerte, y el primero de los mártires de la iglesia cristiana se llamó Esteban, el diácono lleno del Espíritu Santo, el diácono lleno de fe. En Esteban se cumplió las palabras del Señor Jesús cuando dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En el original la palabra es martus, que es donde se deriva la palabra mártir, martirio. Me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les voy a empoderar con el Espíritu Santo para que sufran por mí, para que sean mártires. John MacArthur dice, a fin de alcanzar eficazmente al mundo con el Evangelio, los creyentes deben saber defender su fe. Luego él dice, por desgracia muchos cristianos no pueden hacer eso, por tener poco o ningún entendimiento acerca de lo que creen. Sin una sólida base para su fe, fácilmente son llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucias artimañas del error. Efesios 4:14. Atormentados por las dudas e ignorantes de la fe, son testigos ineficaces para el Señor Jesucristo. Quien no conoce las Escrituras no puede en ningún momento dar su vida por el Señor. La ignorancia de las Escrituras nos hace cobardes. La sección que vamos a ver en esta mañana, en Hechos capítulo 7, recordemos que ese evento de Hechos 7 del 1 al 50, realmente es del 1 al 60, todo esto. Es un discurso, uno de los discursos más importantes, tan importante es que Lucas fue bastante detallista en las palabras que registró respecto a Esteban. Un discurso espectacular que nos enseña cómo se defiende la fe. Aquí vamos a ver entonces a un Esteban, diácono lleno de fe y del Espíritu Santo, que es llevado ante el concilio. ¿Por qué fue llevado? Recuerden que por motivos de los celos que el enemigo implantó en los corazones de representantes de la sinagoga, lo llevaron, blasfemaron, ¿verdad? Calumniaron y lo llevaron ante el concilio. El enemigo no está tranquilo con la iglesia de Cristo que avanza.
el enemigo quiere distraer la atención, quiere detener a como de lugar el avance del reino de Dios, inclusive a costa de la vida de los representantes del reino de Dios en la tierra, que es la iglesia del Señor. El bosquejo que presenté la semana pasada, recuerden que toda esta sección comienza desde el versículo 8 del capítulo 6. Versículo 8, capítulo 6, ahí vamos a ver hasta el 15, es el conflicto entre Esteban y el concilio. Un conflicto que se crea, lo vimos la semana pasada. Luego, los versículos 1 al 53, que es lo que vamos a ver en esta mañana, la defensa de Esteban ante el concilio. Y en tercer lugar, los resultados que provocó la defensa de Esteban ante el concilio. Va a ser el versículo 53 del capítulo 7 hasta el versículo 3 del capítulo 8. Ese es todo un bloque de pensamiento. La semana pasada aprendimos acerca de la primera parte, el conflicto entre Esteban y el concilio. El día de hoy nos toca ver la defensa de Esteban ante el concilio. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Bueno, antes de presentarles el bosquejo para entender a grandes rasgos este discurso que da Esteban, hay dos cosas que debemos aclarar en esta mañana. Número uno, lo voy a aclarar de forma bien breve, espero que me preste atención porque esto nos va a ayudar para el entendimiento global de todo el sermón de hoy. Número uno, las palabras de Esteban no son una defensa de sí mismo, sino una defensa del evangelio. Todo lo que va a decir Esteban no es defenderse él mismo de las acusaciones y las calumnias que le estaban dando y que iba a redundar en la muerte. Él no está defendiendo su nombre, él no está defendiendo su vida, él no se está salvando el pellejo, él está defendiendo el nombre y la reputación del evangelio. Eso es lo que él está haciendo, lo que va a hacer. Eso es lo primero que debemos entender. ¿De qué cosas se le han acusado a Esteban? Capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6 de Hechos, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Versículo 13. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley de Moisés. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Son tres cosas en particular. Dios, Moisés y la ley y el santo lugar. Son tres elementos de los cuales han estado acusando a Esteban. De Dios, de blasfemia contra Dios, de blasfemia contra Moisés y la ley de Moisés, y blasfemia en contra del santo lugar. Cuando se habla del santo lugar, se está haciendo referencia al templo y a la ciudad de Jerusalén. Pero una vez más, lo que dije al principio, Esteban no está defendiéndose, sino que va a defender lo que es el evangelio y lo que el evangelio dice de Dios, del santo lugar, y lo que el evangelio dice de la ley de Dios. Es decir, estos tres elementos los vamos a ver en todo el discurso. En segundo lugar, la segunda aclaratoria de todo este discurso, la forma de Esteban de defender el evangelio fue a través de una predicación expositiva. Lo que vemos en los versículos del 1 al 53 es una predicación expositiva. Como toda predicación expositiva, hay una estructura. Vamos a ver en esta mañana una introducción, un cuerpo del mensaje y una conclusión del mensaje de Esteban. Pero un sermón, uno no habla un sermón por hablar. Simplemente, bueno, aquí dice esto, te lo explico, aquí dice aquello y te lo explico. No. Todo sermón tiene algo que se llama una proposición. La proposición, hermanos, es un tema que resume todo lo que yo puedo hablar. Es decir, que hay un tema que debe quedar en nuestra mente
y que eso es lo que va a regular todo el discurso que se va a dar. ¿Cuál es la proposición del sermón de Esteban? Versículo 51 es la proposición. Versículo 51 del capítulo 7. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. He aquí la proposición. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ustedes resisten como sus padres. Ustedes resisten la voluntad de Dios de la misma forma en como sus padres resistieron la voluntad de Dios. Ustedes cometen los mismos errores, cometen los mismos pecados que cometieron sus antepasados. Y esto no tiene nada que ver con maldiciones generacionales. Esto es un asunto donde ellos copian los modelos o hábitos de conducta. Han copiado el mismo patrón de conducta que tienen sus padres. Y todo el sermón tiene en mente demostrarle a ellos que ellos no son diferentes a sus padres. No son diferentes a los pecados de sus padres. Recuerden que los que estaban allí buscando la muerte de Esteban se creían los filósofos, bueno, de hecho eran los doctores de la ley en ese momento, eran los teólogos más importantes, eran los académicos, eran las personas que más sabían de la ley, se supone. Y el sermón de Esteban solamente les va a decir en ciertas palabras: ustedes no son diferentes a sus padres que pecaron resistiendo la voluntad de Dios. Ese entonces, si ese es el tema que va a regular el sermón de Esteban, ese será también mi tema en esta mañana. ¿Resistes tú constantemente a la voluntad de Dios? Vamos a ver entonces todo este sermón. Como es un sermón, entonces yo me voy a tratar de limitarme a dar algunos detalles para entender mejor las palabras. Pero vamos a escuchar en esta mañana el sermón que da Esteban. ¿Cuál es el sermón que da Esteban? Bueno, vamos a ver la estructura que tiene Esteban allí. Los versículos 1 al 8, Esteban da una introducción de su sermón. La introducción del sermón de Esteban va desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Toda predicación expositiva tiene una introducción. Número 2, el desarrollo o cuerpo del mensaje de Esteban. Desarrollo o cuerpo del mensaje de Esteban, versículos 9 al 50, es la sección más larga. Y en final, o para terminar, los versículos 51 al 53 es la conclusión del sermón de Esteban. Introducción, cuerpo y conclusión. Esa es una predicación expositiva. Vamos entonces a comenzar la parte de la introducción. Versículos 1 al 8 de Hechos capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Le va a dar la oportunidad a Esteban, eso es lo que está señalando Lucas. Lucas quiere que veamos la oportunidad de oro que no desaprovechó Esteban. ¿Es esto así? ¿Tienes algo que decir con estas acusaciones? Y entonces Esteban le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Esteban, lleno del Espíritu Santo, con toda calma, con todo sosiego, con toda tranquilidad, se presenta ante las autoridades civiles reconociendo su autoridad, pero también siendo firme en lo que le va a decir. Varones, hermanos y padres, les está reconociendo su autoridad. Incluso sabe que por medio de su decisión Esteban puede llegar a la muerte o no. Ahora recuerden que una de las acusaciones de Esteban era que había blasfemado contra Dios y contra el santo lugar. Así que
su exposición se va a basar en cuanto al trato de Dios con el pueblo de Israel. Recuerden, hermanos, Israel traza su historia no desde Adán. Israel traza su historia comenzando con Abraham. Y ahí es donde va a comenzar Esteban. Esteban, un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, demuestra en todo este sermón que él conoce bien, muy bien, las Escrituras. Versículo 2. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando ¿en dónde? En Mesopotamia, antes que morase en Harán. Se nombran dos lugares, Mesopotamia y Harán. ¿Cuál es el santo lugar? El santo lugar es el sitio donde Dios quiere manifestar su gloria. Se manifestó en Mesopotamia, no en Jerusalén, no en Judea, donde Dios quiere manifestarlo. El lugar no importa. Cuando Dios se dispone a manifestar su gloria y a dar su gracia a una persona, el lugar no importa. El lugar no importa. Él es bastante certero, Él es bastante intencional con su audiencia. Nuestro padre recibió el llamado en Mesopotamia. Si vamos a hablar de una tierra santa, podemos hablar entonces de Mesopotamia, porque ahí recibió el mensaje Abraham. Pero no solamente dice que recibió el mensaje en Mesopotamia, o su llamado en Mesopotamia, también recibió un mensaje en Harán. El texto bíblico de Génesis 12 nos dice que Abraham fue llamado, ¿verdad? Él salió de Ur de los Caldeos en Mesopotamia y fue hacia el norte, hacia la tierra de Harán. Y dice que después, muerto su padre, en la tierra de Harán, en Génesis 12, dice que recibió el llamado: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ahí él desciende al sur, a la tierra de Canaán, y allí él llega a esa tierra. Lo que está diciendo Esteban es que Abraham recibió dos llamados. El primer llamado de Abraham fue cuando estaba en Ur de los Caldeos, para él salir de su tierra. Y cuando llega a Harán junto a su padre muere, y ahora Dios le dice: ahora sal de tu parentela. Dos llamados, es lo que está diciendo Esteban. Génesis 12 nos habla de un solo llamado, pero Esteban nos está diciendo que hay dos llamados, y esos dos llamados fueron en tierras totalmente gentiles. En tierras gentiles. También, recuerden que la acusación es contra Dios. Dios, el Dios de Israel, no es un Dios étnico, ni es un Dios tribal. No es un Dios que se circunscribe en una región geográfica. Bueno, este es el Dios de Israel es solamente en la parte de Canaán. De allí para acá, de las fronteras para allá, ahí entonces rige otro Dios. No. El Dios de nuestros padres lo llamó a él porque Dios es el dueño de toda la tierra, es el Señor de toda la tierra. Dios de toda la tierra. Dios no se limita en el actuar en favor del ser humano, sea cual sea el lugar en donde esté. Y lo que hace Dios siempre es de pura gracia. Dios llamó a Abraham en Mesopotamia y luego lo llamó desde Harán. Por lo tanto, estamos hablando de un arameo. Nuestro padre era un gentil. Nuestro padre era un arameo. Era un mesopotámico. Josué capítulo 24, versículo 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Josué 24:2. Dios llamó a un pagano, no a un santo. Abraham no era especial en ese momento. No era más ni menos que el resto del pueblo de Mesopotamia. Y Dios decidió llamar a Abraham para hacer de él una gran nación, un hombre que no podía tener hijos. O bueno, su esposa no podía tener hijos.
Vemos entonces, número 1, que el lugar no tiene nada que ver con el llamado y el trato de Dios con una persona. Y en segundo lugar, lo que Dios hace con una persona lo hace de pura gracia, no porque la persona se lo merece. Yo vengo aquí a la iglesia y Dios me debe a mí, que entonces, bueno, como yo le estoy cumpliendo a Dios, entonces Dios me tiene que dar lo que yo le pida. No, Dios es soberano. Si Dios te quiere dar algo, lo va a dar por gracia, no porque tú te lo merezcas, ni porque tú ayunaste mucho, ni porque tú oraste demasiado, ni porque tú ahora lees toda la Biblia, ni ahora te congregas. No es por eso. Dios no debe nada a nadie. Dios es el Señor de toda la tierra. Versículo 2. Versículo 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ahora les habla acerca de la tierra. Esa tierra es de Dios, no es de nosotros. Esa tierra nos las asignó el Dios Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra. Ese Dios, creador de todo, nos asignó un pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra no es de nosotros de manera innata, no, es un regalo, es una misericordia que Dios entregó por pacto a Abraham. Es el carácter misericordioso de Dios en su elección y en entregarle una tierra que ellos no buscaron, no pidieron, ni trabajaron. Dios es bueno, Dios es misericordioso y lo que Dios le entregó al pueblo de Israel fue de pura gracia, desde el llamado de Abraham hasta entregarle la tierra, porque Dios es el dueño y Él condescendientemente se dignó en asignársela, pero no porque ellos se lo merecieran. Le recuerda también entonces las promesas que Dios le dio, versículo 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esteban reconoce la imposibilidad de la promesa. Dios le promete que le iba a dar esa tierra a él y a sus descendientes, y no había tenido ni el primero. Abraham era el nombre original de Abraham. Abraham, padre enaltecido, y no había tenido ni el primer hijo. Era una contradicción en su nombre. Pero Dios le cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes. Bueno, ni padre enaltecido porque no había tenido el primer hijo, y ahora me dices de multitudes. La promesa de Dios se basa en el carácter soberano y poderoso de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer Abraham? Creer. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. Creyó Abraham, Génesis 15, y le fue contado por justicia. Abraham creyó a pesar de que no tenía el hijo, y aunque no tenía heredad, ya en ese momento en que Dios le promete, esta tierra va a ser tuya, no había tenido esta tierra realmente en posesión. Confía en mí, es lo que le está diciendo Dios. Confía en mí. Y Abraham dijo, si tú lo prometes, tú lo vas a cumplir. Vemos un hombre de fe entonces. Abraham era un hombre de fe, era un hombre llamado por gracia, era un hombre a quien Dios le dio todo lo que le dio y las promesas que le dio para que él creyera. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. Versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Génesis 15 está allí registrado. ¿Qué es lo que le dice Dios? No solamente que te voy a dar esta herencia, sino que esto te lo voy a dar después de 400 años, donde tus hijos van a ser esclavizados en una tierra ajena, ellos van a ser devueltos después de 400 años. Le da incluso la cifra para que ellos reconocieran el tiempo en que Dios le iba a dar esa herencia. Es un tiempo señalado, es un tiempo específico, y dice que
Versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, después de estos saldrán, y me servirán en este lugar. Génesis 15 se circunscribe en la tierra de Canaán. Dice, luego ellos vendrán y me van a honrar en esta tierra. Está hablando de la tierra de Canaán. Y dice el versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión. ¿Qué es el pacto de la circuncisión? El pacto de la circuncisión es la señal visible de que pertenece al pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo Abraham para tener ese pacto visible? Creyó. El pacto de la circuncisión es un memorial de la fe que tuvo Abraham en el Señor. La fe que tuvo nuestro padre Abraham es la fe que tiene que tener todo el que es verdadero pueblo de Dios. Por lo tanto, todos se circuncidaban recordando que Dios había prometido algo y que eso debían esperarlo. Por eso dice, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces vemos una señal que se pasaba de generación en generación, pero una señal basada en la fe. Ustedes se van a circuncidar porque ahora ustedes van a tener fe en mí. Esa es básicamente la introducción que da Esteban. Ahora va a exponer el cuerpo del mensaje. Esteban quiere dejarles a la audiencia original el mismo sentido, la misma expectativa que tuvieron que tener aquellos que estaban 400 años en Egipto. Dios había prometido eso a Abraham. La señal que tenemos nosotros es una señal para recordarnos de que debemos esperar en las promesas de Dios. Dios había dicho, 400 años serán esclavizados y yo los libraré. Yo los libraré. Esa era la expectativa que ellos tenían que tener, y la pregunta es, ¿qué se esperaba entonces de los descendientes de Abraham? Aquellos que poseían esta marca de la circuncisión. ¿Cuál era la conducta que se esperaba? Ahí entonces es el cuerpo del mensaje de Esteban. Ellos hicieron todo lo contrario a lo que se esperaba que ellos hicieran. Versículos 9 al 50 lo vamos a dividir en 3 partes. Lo primero, ellos, en vez de esperar en la promesa de Dios, se opusieron a todos los líderes que Dios envió. En vez de esperar en la promesa de Dios, como su padre Abraham, ellos se opusieron a todos los líderes que Dios les envió. Son 2 líderes que que Esteban menciona. Número 1, menciona a José y luego menciona a Moisés. Vamos con la parte de José. Versículo 9. Los patriarcas, ellos recuerden que tenían la circuncisión, ¿verdad? Se supone que eran pueblo del pacto, ¿verdad? Tenían la marca de que tenían supuestamente la misma fe de su padre. Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué hicieron los patriarcas? Ellos vendieron, lo iban a matar realmente, pero ellos lo terminan vendiendo, terminan vendiendo a José por envidia. ¿Envidia de qué? El mismo texto te lo dice, pero Dios estaba con él. La misma envidia que llevó a este Sanedrín a buscar a Esteban es la misma envidia que tuvieron los patriarcas en contra de aquel que tenía la gracia de Dios. Es verdad, Josué no era una joya, no era una prenda, no le caía bien a todo el mundo. Número 1, su padre Jacob tenía favoritismo con él. ¿Por qué? Porque era el hijo de la esposa amada. Número 2, este joven de 17 años, ¿verdad? Se nombra en Génesis 37. Este joven de 17 años tiene unos sueños que él iba a ser mayor que sus hermanos, y por supuesto a sus hermanos no les gustó. Por lo tanto, no podían hablarle pacíficamente, estaban en contra, le tenían envidia. Nuestro padre lo ama más a él. Él es el hijo de la mujer amada de nuestro padre, y además él
Dios, se ve que Dios está teniendo un cuidado especial con él. ¿Por qué con él y no con nosotros? Envidiosos eran estos patriarcas. Y terminan vendiendo entonces a José, pero Dios siempre estaba con José. Entonces, la envidia era porque ellos sabían que José era una persona especial, y José lo demostró estando lejos de su tierra, siendo tentado de la manera en que fue tentado José. Él dijo: no puedo hacer este pecado contra Dios. Pero ¿qué pecado es la envidia, hermanos? ¿Qué pecado tan grande? Ellos rechazaron a José, lo rechazaron hasta que Dios empezó a trabajar en los corazones de los hermanos de José. Versículo 10. Y le libró de todas sus tribulaciones, hablando de José, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Está hablando entonces de ese momento en donde Dios, en medio de toda la tribulación que estaba sufriendo José, Dios estaba con José. Los hermanos sabían eso, José sabía eso, y José esperaba en el Señor. Versículo 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, su número de 75 personas, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió, y también nuestros padres. Voy a hacer una pausa. Esteban recuerda el momento en que los patriarcas, por el hambre, ¿verdad? Uno de los medios para Dios disciplinar a su pueblo, el hambre, lo traslada entonces a Egipto para ellos buscar comida. Finalmente ven a José, José se da a conocer y ellos aceptan a José. Lo habían rechazado al principio, pero luego lo aceptan. Es decir, ellos empezaron mal y terminaron bien. Ese es el punto. Ellos, aunque rechazaron, terminaron aceptando. Eso es importante. Además, nuestros padres no murieron en la tierra de Canaán, en la tierra santa. Ellos murieron en Egipto. No solamente murieron en Egipto, fueron sepultados en otro lado que no es la tierra santa. Versículo 16. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor, en Siquem. Versículo 16 nos dice que ellos no fueron trasladados y enterrados en la tierra de Canaán, sino en Siquem. Por lo tanto, ustedes se glorían de una tierra que ni siquiera nuestros padres están enterrados aquí. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo, ¿cuál era la expectativa que había? Luego de 400 años, ellos iban a ser liberados. Cuando se acercaba el tiempo, ¿qué es lo que se esperaba del pueblo de Israel? Que ellos contaran para saber en qué momento Dios los iba a liberar. Pero a pesar de eso, Israel más bien no solamente fue esclavizado, sino que ellos se olvidaron de las promesas de Dios. Ellos se olvidaron completamente. Josué capítulo 24, vayan conmigo, Josué 24. Sigo leyendo Hechos 17. Vayan tranquilos, vayan. Josué 24. En Hechos 7:17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. A pesar de todo, Dios cumplió su promesa de multiplicarlos. Pero fíjense qué pasó en ese tiempo en que ellos estaban multiplicados, que Dios estaba cumpliendo su pacto con Abraham. Josué 24, 14 al 15 es revelador. El pastor Luis lo enseñó este miércoles. Josué 24, 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová
y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Qué pasó en esos 400 años? Ellos apostataron de la fe. Ellos se volvieron paganos. Amaron la cultura egipcia. Versículo 15. Y servid a Jehová, y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué nos habla y nos dice, queda registrado en el libro de Josué que ellos eran unos paganos. En tierra de Egipto, ellos se volvieron a los dioses. Por lo tanto, ¿qué se esperaba del pueblo de Israel? Que esperaran el tiempo. Se acercó el tiempo, Dios cumplió su promesa, pero aunque Dios es fiel a sus promesas, su pueblo era infiel. Eran unos paganos. Volvamos entonces a Hechos 7, versículo 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, versículo 19, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. A pesar de la astucia diabólica del faraón, Dios siguió cumpliendo su promesa porque nada ni nadie detiene la voluntad de Dios. Versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿Qué hizo Moisés? Nació y fue agradable. O sea que los otros niños no fueron agradables a Dios. ¿A qué significa ser agradable? Está hablando de la escogencia unilateral de Dios con Moisés. Dios decidió que fuera Moisés a quien Dios iba a preparar para liberar a su pueblo, para él cumplir también su promesa de después de 400 años lo iba a sacar de Egipto. Versículo 21. Bueno, 20, sigamos. Agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. La educación que recibió Moisés fue extraordinaria. Fue fuera de lo común. Ninguno de sus hermanos hebreos tuvo esa oportunidad de recibir toda la... si bien es una cultura paganizada, pero la tecnología o la ciencia que manejaba Egipto para sus tiempos era muy desarrollada. Por eso habla de que era un hombre muy, muy preparado intelectualmente hablando. Versículo 23. Pero cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Le vino una intención, le vino al corazón, tuvo una iniciativa. Yo soy el elegido de Dios para liberar al pueblo. Él sabía de aquella promesa de los 400 años, después de los 400 años iba Dios a liberar. Dios los va a liberar es por mí. Moisés lo entendía. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo rechazó. Rechazó a José y ahora iba a rechazar a Moisés. Le vino al corazón visitar a sus hermanos. Ese visitar es lo mismo que Dios en Éxodo dice: yo he descendido para visitar a mi pueblo, para liberarlo, para hacer algo por ellos. Eso significa visitar. Versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué esperaba Moisés? Moisés entendía que había un llamado providencial de parte de Dios, de que él era el que los iba a ayudar, lo iba a liberar. Pero el pueblo también, así como rechazó a José, rechazaron a Moisés la primera vez. Versículo 26, y el día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis?
¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por qué? Gobernante y juez sobre nosotros. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Lo que Moisés había hecho de matar al egipcio en secreto, lo hizo precisamente porque él tenía la convicción de que era su deber empezar a liberar a su pueblo. Pero su pueblo: no nos liberes tú, no te queremos. Al oír esta palabra, Moisés huyó. Si lo sabía el pueblo de Israel, cuánto más no lo iba a saber el faraón. El faraón buscó a Moisés para matarlo y él tuvo que huir. Vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Hizo su vida, supuestamente se olvidó del llamado de Dios. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí. No en la tierra de Canaán, se le presentó en tierra de Arabia, en el monte de Sinaí. ¿Ok? Eso es al sur de la tierra de Canaán, la parte de Arabia. Se le presentó Dios en el monte de Sinaí. ¿Dónde voy? 30. En la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es el Dios del pacto. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Si de tierra santa se habla, entonces el monte de Sinaí en Arabia, no en Canaán, si es por tierra santa. Claro, estas son cosas, son datos que Esteban está lanzando de manera intencional para defenderse de manera indirecta, pero lo que quiere es enseñarle a ellos su mala teología. ¿Qué mala teología tienen? ¿Qué mala teología? A pesar de que el pueblo rechazó a Moisés, el Señor buscó a Moisés y le dio entonces un llamado directo en la tierra de Madián, en el monte de Sinaí. Y allí Moisés va y termina liberando al pueblo de Israel. Versículo 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para liberarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Moisés entendió su llamado de manera providencial, pero también es verdad que también le faltaba mucha humildad. Eso también es verdad. Le faltaba tanta humildad que los israelitas lo rechazaron porque era un hombre soberbio. Pero yo soy el llamado de Dios. Yo soy el que soy. O sea, si es por, o sea, yo soy el propio porque yo recibí toda esta educación, entonces ustedes confíen en mí. Dios entonces trató 40 años más para que él fuera entonces humilde. Y en esa humildad Dios lo llama de manera... Ahora, no es que tú lo vas a visitar, yo soy el que los voy a visitar. Yo soy. Es decir, no es cuando tú quieres, sino es cuando yo digo, cuando yo decida. Moisés fue humilde al final. Y en eso, él termina siendo también, fue rechazado en un momento por Israel, pero ahora termina siendo también aceptado. Fue aceptado su liderazgo, a regañadientes, por cierto, a regañadientes. Pero entonces... Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, fíjense lo que resalta Esteban, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. ¿Cómo lo sacó? Haciendo prodigios y señales. No se olvide de eso, es muy importante. Y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años.
Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Moisés, antes de morir, dijo: ustedes van a recibir a un profeta como yo. ¿Cómo era Moisés? Tenía una cercanía especial con Dios, había hecho prodigios y milagros que señalaban que él era el profeta de Dios. Se va a levantar un día uno con las mismas características de Moisés. ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Cuál es su responsabilidad? Esperarlo y oírlo cuando llegue. Esteban les está diciendo, ya empezó, o ya va a empezar a decirle cuál era el pecado de ellos. Habían rechazado a José, habían rechazado a Moisés y rechazaron a Jesús. Versículo 52. Versículo 52 del capítulo 7. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? No dice la palabra Jesús, sino que lo llama el justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes son los mismos que rechazan a los que Dios envía. Son los mismos. Dios le levanta un profeta y ustedes lo que hacen es rechazarlo. Warren Wiersbe dice: estos dos héroes judíos tienen esto en común. Ambos, hablando de José y Moisés, ambos fueron rechazados como libertadores la primera vez, pero aceptados la segunda vez. Más adelante él dice: estos dos eventos ilustran cómo Israel trató a Jesucristo. Israel rechazó a su Mesías cuando él vino a ellos la primera vez, pero cuando venga por segunda vez, le recibirán y le reconocerán. Pero ¿cómo lo van a reconocer? ¿Cómo lo van a reconocer? Ellos siempre han sido opuestos a la voluntad de Dios. Fueron opuestos en primer lugar a los líderes que Dios les enviaba. Número 2, fueron opuestos a la propia ley de Dios. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, el cual nuestros padres no quisieron, ¿qué? Obedecer. No solamente rechazaron al liderazgo, sino que no quisieron obedecer a la ley de Dios. Nuestros padres no quisieron obedecer a la ley de Dios, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones ellos realmente amaban más a Egipto que a Dios. Por eso es que no aceptaron la ley de Dios. Entonces ahora les recuerda aquel episodio de Éxodo 32, donde el pueblo de Israel le pide a Aarón que le haga un becerro de oro. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, fíjense, es interesante, a este Moisés, así también le dijeron con respecto a Jesús, este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Se recuerda entonces de aquel episodio narrado en Éxodo 32, de cómo el pueblo de Israel, estamos hablando de Éxodo 32, y la ley de Dios se dio en Éxodo 20. Ellos ya sabían que no debían hacer eso. Y aún así, bueno, como ya no está Moisés, ahora vamos a hacer lo que nosotros queremos. Ya no hay alguien que nos diga. Ellos no amaban a Dios. Ellos por eso rechazaron a los que Dios enviaba. Una persona que no ame a Dios siempre va a rechazar al vocero de Dios. Lo va a rechazar porque no ama las palabras de Dios, a un vocero verdadero. Versículos 42 y 43, entonces Esteban va a resumir citando Amós capítulo 5 versículo 26 al 27, de lo cual les animo a que lo lean en su casa. Amós 5, 26 al 27, Esteban agarra ese texto para resumir
la constante oposición que tenía Israel contra la ley de Dios. Fíjense. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, Amós 5. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Hablando del tiempo del Éxodo. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc. Ustedes eran unos paganos aún en el desierto. Y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. En Amós capítulo 5 versículo 27 el texto dice: os transportaré más allá de Damasco. Lo que está haciendo Esteban es entender que no solamente fueron transportados más allá de Damasco, sino que está hablando de Babilonia. Tienen en la mente que lo que hizo Dios con Babilonia, pero finalmente está citando es Amós. Amós era un profeta que le estaba diciendo que así como sus padres, en ese momento, así como sus padres fueron rebeldes y nunca adoraron a Dios en el desierto, así el pueblo de Israel en el tiempo de Amós eran también idólatras, eran también apóstatas y los iban a trasladar. Esteban entendió que esos eventos significan también que el pueblo de Dios, en vez de hacer lo que se esperaba de ellos, entonces Esteban dice: fíjense el trato de Dios en Babilonia, porque ellos nunca amaron la ley de Dios, siempre se opusieron a la ley de Dios. No solamente se opusieron a los que Dios enviaba, no solamente se opusieron a la ley de Dios, sino que también se oponían al modelo de la adoración de Dios. Al modelo de adoración de Dios. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El tabernáculo, por un lado, hermanos, tenía un modelo o un diseño divino. El modelo y diseño vino de Dios mismo. Hazlo conforme al modelo que se te fue dado en el monte. Las características, las longitudes, todo lo que tenía el tabernáculo vino directamente de orden de Dios, por orden de Dios mismo. Pero cuando usted lee que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida en el tiempo de Jueces y en el tiempo de Samuel, usted se va a dar cuenta que el tabernáculo parece que no existe. No había importancia con el tabernáculo. La gente no le ponía atención al tabernáculo. Simón Kistemaker resume esto muy interesante. Él dice lo siguiente: como lo muestra la historia de Israel, el tabernáculo permaneció en Silo hasta el tiempo de Samuel. Luego el arca de Dios fue llevada al campo de batalla, capturada por los filisteos y de vuelta a los israelitas. El pueblo de Kiriat Jearim llevó el arca a la casa de Abinadab, donde permaneció hasta el tiempo de David cuando él fue rey. Durante el tiempo de los jueces, los israelitas demostraron poco interés en adorar al Señor. El arca estaba en un lugar y el tabernáculo estaba en otro lugar. David llevó el arca de Jerusalén y la colocó en una tienda que él hizo expresamente para ese propósito, mientras que el tabernáculo estaba en Gabaón. Desmantelado ese diseño que Dios les había dado. No le pusieron cuidado. Pero llegó el templo. Eso sí es bonito, eso sí es llamativo. Eso sí nos representa como un pueblo fuerte, no como la tiendita esta del tabernáculo. Es verdad que Dios misericordiosamente, condescendientemente, acepta habitar o desplegar su gloria en el templo. Pero fíjense que en el pacto con David, en 2 Samuel capítulo 7, Dios le dice a David: tú no me vas a preparar casa, yo te la voy a dar a ti. O sea, realmente no me importa eso. ¿Por qué? Fíjense lo que sigue diciendo Esteban: el cual recibió
el versículo 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia. ¿Por qué recibió Dios esa propuesta de David de entrar en el, aunque no se lo permitió a David construir el templo, sino a su hijo Salomón? ¿Pero por qué lo hizo? Por gracia. No porque el templo era mejor, no porque el templo era más bonito, ni porque tenía un diseño mejor que el diseño que Dios le había dado al tabernáculo. Es porque Dios lo hizo por gracia. Era una afrenta realmente, era una afrenta. Sin embargo, Dios pasó por alto esa ofensa. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. ¿Por qué Dios no le pone tanto atención al templo? Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿con qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Ahí está citando Isaías. Isaías 66. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. El templo no contiene a Dios. ¿Por qué los fariseos, por qué los judíos aman tanto al pueblo? Porque tienen una mala concepción de Dios. Quien estaba blasfemando o quien siempre blasfemó delante de Dios era el mismo pueblo de Israel, que pensaba que Dios solamente estaba en el templo y ellos afuera del templo podían hacer y deshacer como ellos quisieran. Finalmente en el templo sí, ahí sí está Dios. Y Dios dice, eso no me contiene. Ese es un símbolo de mi presencia, pero eso no es la prisión de mi presencia. Tenían una mala concepción. Ellos tergiversaban siempre todas las cosas que Dios les mandaba y les decía. Vimos introducción, vimos el cuerpo del mensaje, ahora la conclusión para terminar. Versículos 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ustedes resisten todo lo que viene de Dios. Si son los mensajeros de Dios, ustedes no los resisten. Pero aunque los resistan, ellos terminaron recibiendo a José y terminaron aceptando a Moisés. Ustedes son peores. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Sus padres, nuestros padres, dice Esteban, también eran unos asesinos que mataban a todo lo que Dios mandaba como profetas. Y no solamente eso, sino que ustedes son peores, porque ustedes mataron al justo. Dice, versículo 52, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. No solamente rechazaron al justo, sino que lo mataron. O sea, el pecado de ellos era peor que el de sus padres. Pero todo venía por algo. Incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué era la circuncisión, hermanos? Una señal de haber creído. Una señal de haber creído como Abraham, creer las promesas de Dios y vivir como creyendo esas promesas de Dios. Pero eso es lo que no demostró el pueblo de Israel en toda su historia. Ellos tenían una marca que no representaba para ellos nada, más bien tergiversaron esa marca. Ay, nosotros somos la circuncisión, ay, nosotros somos los mejores. Nosotros somos bautistas reformados, guacala con los demás. El orgullo. Tergiversaron las cosas que Dios les daba, la amañaron, la corrompieron, porque nunca tuvieron circuncisión del corazón ni de sus oídos. Nunca creyeron realmente a la palabra de Dios. Por eso rechazaron todo lo que era de Dios. Si era el tabernáculo, rechazaron el tabernáculo. Si eran los mensajeros de Dios, rechazaron eso. Si era la ley de Dios, no nos importa la ley de Dios. Porque hay incircuncisión del corazón. Ese es el problema.
El corazón del problema es el problema del corazón. La señal de ser pueblo de Dios, de tener fe como lo tuvo Abraham, era una señal simplemente física, pero que no era una cosa verdadera o genuina en sus corazones. Por eso es que rechazaron a todos, incluso al propio Jesús, el justo. Ellos inventaron, hermanos, una religión superficial. Ellos les gustaban las cosas superficiales. Ellos querían pensar de Dios, no, el templo no me lo toques. Pero ¿y cómo vivían en sus vidas, en sus casas? Hacían y deshacían sin problema porque pensaban que la presencia de Dios estaba solamente en el templo. Ahí sí, hay que tener reverencia. Pero en mi casa yo le grito a mi esposa. Pero en mi casa yo irrespeto a mi esposo. En mi casa yo veo pornografía. En mi casa yo hago y deshago y no me importa, pensando que Dios no está allí. Incircuncisos de corazón son todas las personas que agarran a Dios y lo colocan a nivel de ellos. Yo adoro a Dios según yo crea, no lo que Él me diga, a mi conveniencia. Yo adoro a Dios a mi manera. Incircunciso de corazón. Ese es el problema, que nunca te quieres someter a la ley de Dios, que no te quieres someter a la voluntad de Dios. En conclusión, qué gran discurso. No el mío, el de Esteban. Yo no tengo otras palabras para decir de este discurso en conclusión. Qué gran discurso. Él no se enfocó en él se enfocó en darle a ellos. El que había sido acusado se convirtió en el acusador. Él estaba más atento, no en su situación personal, sino en la situación en que ellos estaban. Y tan fiel era Esteban, que aunque se interrumpe la continuidad del sermón, Esteban también les muestra a ellos que Jesús es el Señor y juez. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y le dijo a ellos, no se lo quedó: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Le está diciendo: he aquí, veo al juez de ustedes. ¿Qué deben hacer ustedes? Deben arrepentirse. Esteban los llamó al arrepentimiento. Les dijo su pecado y los llamó al arrepentimiento. ¿Qué hizo Esteban? No se defendió, predicó el evangelio en su defensa. ¿Cómo es tu relación con Dios, hermano? ¿Cómo es tu relación con la ley de Dios? ¿Cómo es tu relación con la iglesia de Dios? ¿Tú también eres duro de cerviz? ¿Que tú también rechazas todo lo que Dios dice que es bueno? Tú lo llamas malo, y lo que Dios llama malo tú le llamas bueno. El rechazo a las cosas de Dios, hermanos, no es solamente un rechazo de manera activa. No creo en Dios. No. Cuando tú no quieres someterte a los mandatos de Dios y a la ley de Dios y a la voluntad de Dios, tú también estás siendo duro de cerviz. Cuando te creas una religión superficial, cuando crees que, el domingo sí es para Dios, pero el resto de la semana no importa, como si Dios no estuviese allí. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El mensaje de Esteban nos ayuda a entender que muchas de nuestras maneras en cómo nosotros vemos a Dios y las cosas de Dios dicen lo que hay realmente en el corazón. ¿Tú realmente amas a Dios? Realmente sí lo amo, no de manera perfecta, pero sí lo amo. Siempre trato de hacer la voluntad, siempre tengo temor de Dios en mi corazón. Bendito de Jehová. Tienes circuncidado tu corazón, tienes fe en el Señor. No, a mí no me interesa nada, yo voy a la iglesia porque me obligan. Qué lamentable, porque estás aquí y no estás escuchando. Vas a rechazar todo lo que es de Dios. Y Esteban presentó a Jesús no como Salvador en ese momento, lo presentó como juez. Y aquí su juez. Tiemblen delante de él. Tú sigues rechazando a Dios,
tú sigues rechazando la voluntad de Dios, tú sigues rechazando el plan de Dios, tú sigues rechazando acogerte que yo como esposo voy a hacer lo que Dios me corresponde, yo como esposa voy a hacer lo que Dios me dice y lo que me corresponde hacer, porque es el modelo de Dios, no lo voy a rechazar. Si Dios me dice que hay que congregarse, yo me voy a congregar porque es lo que Dios me dice. Pero es porque amo a Dios, porque creo en Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Aquellos que no son creyentes, he aquí el juez está listo, levantado para dar sentencia. Todavía tienes tiempo de arrepentirte y dejar de rechazar todo lo que tiene con Dios. Todo lo que tú has rechazado en tu vida hasta este momento, Dios te da oportunidad. Y aquellos que son creyentes, genuinos y verdaderos, que entiendan, Señor, ayúdame cada día a mejorar en mi aceptación de lo que tú dices, en amor a lo que tú dices. Si tú dices de esta manera, Señor, ayúdame a verlo como lo perfecto. No como que, Señor, pero no hay otra manera. No podemos congregarnos otro día. No podemos... No, es lo que Dios dice. Que tu amor a Dios realmente crezca. Que no nos conformemos a una religión superficial. Que no nos conformemos a una religión solamente de domingos, sino una religión verdadera. Donde ames tú a Dios de lunes a lunes. Donde ames tú a Dios, que tengas a Dios presente en cada decisión de tu vida. Que no seas un incircunciso de corazón, sino un verdadero creyente, pueblo de Dios, que es obediente a la ley de Dios y al mandato de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo y la bendición que me has dado de predicar tu evangelio. Gracias, Señor, un discurso fenomenal, un discurso excepcional, Señor, de Esteban, que todavía hay muchas cosas que decir, pero gracias, porque nos permites ver cómo Esteban, lleno de tu Espíritu Santo, no se defendió, sino que defendió tu causa. Y tú te levantaste, Señor, porque estaba en juego tu nombre, tu reputación. Esteban solamente pensaba en ti. ¿Qué va a ocurrir con Esteban, Señor? Lo veremos luego. Solamente queremos ver lo fiel que fue él, independiente de las consecuencias que iba a llevar luego. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a no ser como el pueblo de Israel, que rechazó una y otra vez tu voluntad y lo que tú decías de cómo se debían hacer las cosas. Ayúdanos a ser hijos obedientes. En el nombre de Jesús. Amén.